¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos a Gabinete de Seguridad. Este es un programa en el que abordamos la problemática de seguridad nacional y pública en México. Y el día de hoy, esta noche, vamos a hablar sobre Venezuela. La profunda crisis que desde hace más de una década vive ese país y sus conflictos han impactado la seguridad de otras naciones, incluso la seguridad nacional de México. El gobierno entrante en nuestro país tendrá que tomar definiciones importantes y será vital que defina su postura ante el conflicto en Venezuela. Y la relación que defina México con el gobierno de Nicolás Maduro tendrá un impacto no solamente en la relación con otras naciones, también podría tener un impacto en la relación con Estados Unidos. Esta noche estaremos platicando con dos expertos y le quiero dar, y de veras me da mucho gusto saber que nos acompaña por lo menos una de las personas que más conoce la política exterior que ha manejado México hacia Venezuela. Es un hombre que tiene más de 35 años de carrera diplomática y que de una forma u otra nos puede subrayar cuáles han sido el propósito de muchas de las decisiones que se ha hecho en relación a este país. Le doy la bienvenida al embajador Luis Alfonso de Albas, subsecretario para América Latina y Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bienvenido al programa. Muy buenas noches, Ana María. Te agradezco muchísimo que nos acompañes porque no sé qué piensas tú, pero seguramente podría haber decisiones importantes que tiene que hacer el nuevo gobierno hacia Venezuela, simple y llanamente porque el conflicto se ha agravado aún más. Y si uno pone en contexto lo que ha estado diciendo Estados Unidos, el presidente Donald Trump, yo creo que llega un momento que hay que como revalorar qué hay que hacer en Venezuela y cuál debe ser el papel de México. Sí, bueno, sin duda, lo primero es estar consciente de la gravedad del problema, de los esfuerzos que ya se han venido desarrollando en los últimos años y particularmente los últimos meses, y las dificultades que enfrenta el proceso y la necesidad de una estrategia que desde luego involucrará a las autoridades del gobierno de México, pero también a otros países de la región. Yo creo, para mí tú eres uno de los embajadores que mejor conoce todos los mecanismos multilaterales en el país. Has sido embajador de México ante la OEA, ante las Naciones Unidas, ante diferentes organismos multilaterales. Y yo creo que el tema de Venezuela, y no quisiera decirlo así, a lo mejor estamos empezando a ver que podría ser el fracaso del sistema multilateral ante este tipo de conflictos. No, yo no creo eso. Lo que creo es que es un problema que se ha venido complicando, donde los esfuerzos multilaterales han logrado ciertos avances, pero lamentablemente los esfuerzos hasta ahora desplegados, inclusive algunos esfuerzos paralelos a los que han hecho los organismos internacionales, sobre todo la OEA, han encontrado una resistencia de parte del gobierno que ha impedido un acuerdo. Nosotros hemos trabajado en el seno de la OEA, en el seno del Grupo de Lima, hemos sido incluso también acompañantes de un proceso de diálogo directo entre el gobierno y la oposición, y nos hemos quedado muy cerca de un acuerdo, pero en el último momento, tanto en los casos que te refiero como incluso la mediación anterior que se dio a través de los expresidentes, en el último momento el gobierno no ha dado el paso y no ha logrado el acuerdo con las partes. ¿Por qué no? Tú eres responsable en este momento de la política exterior de México hacia Latinoamérica en general. Conoces muy bien el caso venezolano. Hay que decirle al auditorio, nos conocemos desde hace 20 años, cuando estabas, creo que era la primera vez que estabas en la OEA. La primera en la OEA, exactamente. Y recuerdo, subsecretaria. Yo era subsecretaria adjunta en el Pentágono. Y recuerdo que en ese momento había expresiones de preocupación sobre Hugo Chávez, pero no era una preocupación que se expresaba abiertamente. Entonces, pero que estaba por las cosas que él estaba diciendo en ese momento. Embajador, ¿por qué no nos narras un poco cuál ha sido la dinámica de Venezuela? ¿Por qué llegó Venezuela a donde está en este momento? Bueno, mira,
la historia es muy larga, pero para simplificar los últimos años, yo creo que el problema se agudiza muchísimo en el momento en que la oposición logra un triunfo bastante aplastante en la Asamblea Nacional. Sí. Ahí tuvimos un momento de quiebre donde el gobierno, de manera reticente, pero reconoció el resultado electoral y sin embargo empezaron a presentarse una serie de problemas y se fue relegando a la Asamblea electa democráticamente cada vez a un nivel donde se volvió básicamente irrelevante. Y de ahí se desarrollan una serie de acontecimientos hasta la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, que en realidad es una entidad ilegítima que viene a reemplazar a la Asamblea. Este conflicto entre distintas fuerzas se agrava muchísimo por un muy mal manejo de la economía. Lo que nosotros hemos abogado en todo momento es a una reconciliación entre venezolanos y a una identificación de medidas que puedan ayudar a salir de la crisis al país, pero la baja de los precios del petróleo y algunas medidas que no han sido ciertamente muy favorables han llevado la economía a un estado crítico, ahora reflejado también en problemas de hecho, creo que tenemos, humanitario. a ver, ¿por qué no hablamos de la economía? Porque a final de cuentas yo creo que ese fue el punto de quiebre y para entender lo que está pasando en Venezuela. De hecho, bueno, Nicolás Maduro ha construido desde el 2013 los cimientos de una recesión económica, hay que decirlo, que ha tenido como resultado el recorte de su Producto Interno Bruto en este 2018 a casi, mire usted, a casi la mitad. Es decir, un 45% y una, no inflación, hiperinflación, que se estime que termina en 1.000.000% este año. Al terminar este 2018. Y las causas de la hiperinflación responden principalmente a la creación de dinero más rápido, que el aumento de producción de bienes y servicios, que como veremos más adelante son prácticamente incomparables en el mercado formal. Esto lo que suma es una política de control de precios y de tipo de cambio y a una caída en las importaciones e inversiones extranjeras. Pero también, y esto es increíble, estamos viendo en pantalla un comparativo de los precios de algunos de los insumos en países como Colombia, Argentina y Estados Unidos, y Estados Unidos y México. Pero veamos estas gráficas, o sea, para que ustedes entiendan un poco lo que está pasando con un galón. Este es un galón de gasolina, qué es lo que se puede comprar que con cada una de las monedas de cada uno de estos países, ¿no? Entonces veamos estos virtuales. Y lo que es que es increíble cuando uno lo piensa, embajador. 1 millón, inflación de 1 millón. Mire, con una moneda venezolana, para comprar 1 kilo de arroz, ¿qué es lo que se necesita? ¿Sí? Esto es lo que se consideraría $71. En Colombia $1, en México pues $1, en Argentina $1, en Estados Unidos también podría ser $1. Todo esto es en precio de dólares. Esto es, obviamente va a haber una crisis. Mire esto, para comprar una libra de carne, ¿no? Tendríamos que tener $107 venezolanos, o sea, con el comparativo con el dólar. Oficial. Mira, en Colombia 3, México 3. Es interesante que la mayoría de los países latinoamericanos pues es muy similar el precio de la carne en dólares, que nos lleva también a pensar que aún resolviéndose el problema político, embajador, el problema económico, la crisis económica que está viviendo, mira, un jabón. No, esto es o sea, no, sí. Los venezolanos en este momento no pueden comprar jabón, básicamente. Bueno, hay que recordar que estamos hablando del país más rico de América Latina, un país con unos niveles de ingreso y de bienestar muy altos que se habían logrado, y que justamente la problemática actual no se limita a un problema de tipo político, a una
desviación del modelo que habíamos aceptado todos como el modelo válido de corte estrictamente democrático. Es una crisis política, pero también es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis humanitaria, porque a esto hay que agregar el gran éxodo. Y ahorita vamos a hablar del éxodo, porque cuando uno piensa desde la óptica de seguridad de México, o sea, ¿por qué estamos hablando sobre Venezuela en este programa? Es que México tiene que estar viendo a Sudamérica, tiene que estar viendo hacia Venezuela, porque sí tiene un impacto particularmente en decisiones futuras de su participación y qué papel va a jugar México en los mecanismos multilaterales. De hecho, para hablarnos de lo que está pasando en Venezuela, le doy y saludo en la línea telefónica hasta Caracas a Milos Alcalay. Él fue embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. Milos, embajador, bienvenido al programa. Muchas gracias, muy contento de estar en tu programa, Ana María. Milos, ¿por qué no? Acabamos de hacer una muy breve descripción tratando para que nuestro auditorio entienda cuál es la situación de lo que se está viviendo en Venezuela en este momento desde una óptica económica, pero tal vez tú nos puedes dar unos detalles, o sea, puntualizar para el auditorio mexicano cómo se vive en Venezuela en este momento. Sí, bueno, yo comenzaría señalando de manera muy especial el agradecimiento al gobierno y al pueblo mexicano por la solidaridad tan amplia para apoyar una Venezuela totalmente resquebrajada. Muy bien decía Luis Alfonso, cómo el país más rico de América Latina se ha convertido en el país más pobre con la serie de medidas que ha sido el colapso humanitario, la crisis económica, política, social, ética, los efectos del desequilibrio venezolano que han llevado a una emigración en los últimos tiempos, según cifras de ACNUR y de la Organización de Migración Mundial, a más de 2 millones de refugiados, a los que si se suman estos 20 años, 5 millones de venezolanos. Es un país que no conocía la migración, sino que era conocido por ser un país de inmigración de los diversos países de América Latina, de Europa, en las diferentes etapas. Esa crisis ha generado también un mecanismo ya de represión política, los presos políticos, aplastar todo tipo de protestas sindicales, lo que además del colapso económico, social, ha llevado también a una dictadura de ruptura de los compromisos internacionales, de ruptura de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la ruptura de la Carta Democrática Interamericana, con lo cual ha habido un rechazo de las instituciones internacionales, y ustedes que conocen bien el esquema internacional, yo creo que en América Latina, que hemos tenido dictaduras muy feroces, nunca ha habido una unanimidad ni en gobiernos como el de Pinochet, o el de Videla, o el de Somoza, más algunos años, como el del rechazo a lo que ha significado el colapso humanitario. Pero no solamente en el caso de la solidaridad con los venezolanos, sino que esa voluntad de exportar el modelo del socialismo del siglo XXI ha llevado a generar desequilibrios en la región. Desequilibrios en donde no se ponen medidas a algunos de los factores del poder con el narcotráfico, algunos también con esas relaciones privilegiadas con el terrorismo, con el Hezbollah, con el Hamas. A veces uno piensa que Venezuela es un país que está más bien en el Medio Oriente, ¿no? Por sus vínculos con Siria, sus vínculos con Irán, y el enfrentamiento permanente con los vecinos latinoamericanos. La excesiva explosión social en búsqueda de una mejor calidad de vida ha generado problemas económicos. En un primer momento era la solidaridad con los venezolanos, pero ha sido tan masivo que muchos países han tenido que recurrir a la ayuda internacional para poder responder a este clima que ha desequilibrado y generado problemas de seguridad en las propias naciones hermanas. De manera que ya no es solamente un problema de Venezuela, sino del efecto negativo que ha impulsado en países de la región, como se pudo ver en esta semana, que yo diría que ha sido para el régimen venezolano una semana de terror. Sí. Las intervenciones de los jefes de Estado, la reunión de la Asamblea General que por 93 votos
destacó la importancia de que entre en la agenda el tema relativo a la ayuda humanitaria en casos de violación de derechos humanos. Lo mismo sucedió en Ginebra con primera vez que el Consejo de Derechos Humanos a nivel de estados ratifica la necesidad de que Venezuela acepte una ayuda humanitaria para llevar comida, medicina, y hay una negativa permanente siempre de atacar a los países vecinos, no solamente a Estados Unidos, sino a toda la América Latina democrática, rechazar las decisiones no solo de gobiernos, sino de parlamentos, de la sociedad civil, de organizaciones que han visto con gran preocupación lo que está viviendo Venezuela. Por eso comenzaba agradeciéndole a México, que ha sido uno de los países que ha apoyado el cumplimiento de los principios, de los valores de organismos universales como la Carta de la ONU en materia de derechos humanos y democracia, y también de instituciones interamericanas en donde México siempre ha jugado un papel importante, al que se le suman otros estados democráticos miembros del Grupo de Lima. Milos Alcalay, que oye, de veras te agradecemos que nos hayas acompañado esta noche y de hecho nos ayudas con tu análisis, con tu recuento de lo que está pasando en Venezuela para continuar con esta conversación aquí en Estudios, porque de hecho la conversación que estamos teniendo el día de hoy es qué debe de hacer México ante el conflicto el conflicto que se está viviendo en Venezuela. Muchísimas gracias, embajador, por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Ana María, y un saludo muy especial a todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a un corte, pero regresando vamos a analizar qué se puede hacer desde los foros multinacionales, multilaterales, y qué debe de hacer México ante la inmigración y pues el tema de narcotráfico, que también afecta a México. Así que no se vayan. Y seguimos en Gabinete de Seguridad. Estamos hablando sobre Venezuela, el impacto de Venezuela en la seguridad de México. Y yo creo que hay que hablar, cuando hablamos de Venezuela, también tenemos que hablar de Estados Unidos. ¿Cuál es la visión que tiene Estados Unidos ante esta crisis que se vive en Venezuela? Durante la Asamblea número 73 de la ONU, el presidente Trump se refirió a Maduro y dejó ver la posibilidad de una intervención a este país sudamericano. Veamos. Could act a lot more humanely. The people are suffering tremendously in Venezuela. There's no reason for this. So I would certainly be open to it. I'm willing to meet with anybody. Anytime I can save lives and help people, if it's one life, I'm certainly willing. All options are on the table, every one. The strong ones and the less than strong ones. Every option, and you know what I mean by strong. Every option is on the table with respect to Venezuela. Y seguimos practicando con el embajador Luis Alfonso de Alba, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Acabamos de escuchar a Donald Trump. ¿Qué va a hacer México? O sea, este tipo de declaraciones crea hasta menos posibilidades de llegar a un acuerdo o una solución pacífica en Venezuela. Bueno, para México es muy, muy claro y lo es también para todos los países del Grupo de Lima y en la OEA. La opción tiene que ser una solución, la opción pacífica, no hay duda, no hay espacio alguno para una solución violenta, no hay ningún apoyo.
y estamos absolutamente convencidos de que hay que combatir esa opción. Hay distintas maneras de ejercer presión, pero por las vías diplomáticas y sobre todo exigir el cumplimiento de compromisos de la propia Venezuela. Sí. Y dejar en manos de los venezolanos la solución. Lo Pero que tenemos que hacer eso es... no va a suceder, Luis Alfonso. Tiene que suceder, es la única solución de pero de ya largo hemos plazo. visto, esto ya lleva más de... Ustedes han hecho un extraordinario trabajo para trabajar en la OEA, en la ONU, han liderado este grupo de países y el gobierno de Nicolás Maduro no se va a ir apenas que haya un golpe de Estado, literalmente. Espero que me equivoque, pero ve lo que está pasando en la frontera entre Colombia y Venezuela, que se están armando ambos países ante la posibilidad de un conflicto bélico. O sea, ¿qué debe de hacer México? O sea, ¿cómo presionas en este ambiente? Yo creo que México tiene que seguir trabajando en primer lugar con el resto de los países de América Latina y de manera particular con aquellos que compartimos pues una visión. No se trata de cuestionar un modelo de desarrollo de ningún país, No. se trata de respetar las reglas de comportamiento institucional democráticas que hemos ido desarrollando. La historia de América Latina tiene enormes avances en ese terreno y tenemos que ejercer presión política, moral, incluso en algunos casos económica. Nosotros hemos tomado medidas, por ejemplo, que afectan la actividad económica, porque hemos desconocido cualquier decisión de del gobierno venezolano que no haya sido debidamente avalada por la Asamblea Legítima. A ver, y eso afecta. A ver, voy a ser la abogada del diablo. O sea, estamos ante la posibilidad de que en un año, a lo mejor más, a lo mejor menos, haya un golpe de Estado en Venezuela. ¿Qué hace? O sea, ¿cuál es la posición que toma México? O que empiece un conflicto bélico con Colombia. O que es tal la crisis humanitaria, y ya estamos hablando de millones de venezolanos que han tenido que salir de su país, que es una crisis humanitaria, pues en términos de refugiados, más importante que lo que sucedió en Siria. A ver, el tema es ese. El tema sin duda es ese, pero desde el punto de vista de política exterior y de la participación de México, el trabajo está en prevenir esa situación. Sí. Y estamos actuando en el terreno de la atención a los refugiados y estamos teniendo varias reuniones, acuerdos, establecimientos de fondos con recursos importantes, etc. Y estamos promoviendo también un diálogo en Venezuela con una alternativa. La alternativa tiene que venir de los propios venezolanos y podemos, yo estoy absolutamente convencido que podemos, primero que nada, alertar sobre las consecuencias enormes que tendría una solución violenta y alentar a las partes a que vuelvan a entablar una negociación. Es una tarea difícil, Bueno. pero esa es la diplomacia. Y yo creo que estuvimos muy cerca, en Santo Domingo estuvimos muy cerca de un acuerdo. La verdad fue muy decepcionante que el último paso que debió haber dado el gobierno no lo hubiera dado. Y yo creo que no tiene la intención, pero a ver, déjame ir a una última pausa y regresamos con conclusiones, así que no se vaya. Y continuamos en Gabinete de Seguridad en múltiples ocasiones. Nicolás Maduro se ha enfrentado a la crítica internacional debido a la crisis humanitaria que se ha negado a aceptar. 5 naciones latinoamericanas, Canadá, y apoyados por Francia, solicitaron la Corte Penal Internacional investigar a su gobierno por crímenes de lesa humanidad. Así de serio está esto. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU le pidió aceptar ayuda humanitaria. Incluso el presidente Donald Trump amenazó con una intervención militar para resolver la crisis que ha provocado el éxodo de casi 2 millones de venezolanos desde el 2015. Entonces,
Yo creo que el impacto inmediato que podría sentirse en México es el tema de del éxodo, de este éxodo de venezolanos, pero también el nuevo gobierno tiene que hacer una decisión de cuál es su relación con Nicolás Maduro, invitarlo a la toma de protesta, por ejemplo, cómo tener esta conversación con Nicolás Maduro sin que también afecte la relación con Estados Unidos. Tú conoces muy bien esto. Sí. Bueno, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no ha roto relaciones ni la comunicación siquiera con el gobierno venezolano. Hemos mantenido un diálogo, hemos disminuido el nivel de la representación diplomática, pero hemos mantenido un diálogo y yo creo que eso hay que mantenerlo, hay que buscar, alentar, y yo te diría, alentar no solo al gobierno, hay que alentar a todos los actores en Venezuela, la sociedad civil, el sector empresarial, la oposición en general, yo iría incluso más allá de la oposición, para buscar fórmulas que les permitan salir de esta crisis. Tienes un drama humano terrible, tiene consecuencias, como lo decía Milo, en toda la región, y tiene consecuencias también directas en México. El número de venezolanos que ha estado entrando últimamente es significativamente mayor y tenemos también que tener mucha atención con ellos. Ay, embajador, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo escucho, no sé si eres porque eres diplomático, te escucho positivo, tienes esperanza de que esto se resuelva en una forma pacífica y mecanismos políticos. Yo creo en el diálogo, yo creo en la concertación y tiene que haber un punto en donde encuentren ambas partes un interés común. Bueno, muchísimas gracias, Luis Alfonso de Alba, por acompañarnos esta noche. Y ya, así llegamos al final de este programa. Los esperamos en la siguiente emisión de Gabinete de Seguridad del próximo jueves, aquí, a las 8:30 de la noche, por el financiero Bloomberg. Yo soy Ana María Salazar. Hasta entonces.